Bueno, muy bien, buena tarde a todas las personas que están conectadas receptando esta especie de foro sobre un tema muy especial, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. En primer lugar, mi gratitud a la doctora María Fernanda Jaramillo González, realmente el alma de este evento académico, que espero sea el comienzo de una serie de eventos con similar condición. Al ingeniero de sistemas Carlos Giovanni Aguirre, sin cuya ineludible colaboración, esto técnicamente y por resultado no hubiera sido posible. Entre otras razones, le decíamos al ingeniero, antes de empezar este foro, que aquí uno encuentra el mentir de la señora vicepresidenta cuando pretendió reducir de manera tropical el trabajo de estos profesionales a un par de horas y por lo tanto al 20% de sus ingresos. Y mi gratitud con Edwin Astudillo y con Yolanda Salgado, porque son personas que yo conozco en el mundo de la reflexión, en el mundo de la criticidad y en el mundo del derecho. Y tienen para mí una ventaja. Son académicos sencillos que por ser sencillos no han caído en la terrible hondura de la simplicidad. Y sé pues que tienen en este universo de lo epistémico un futuro más que asegurado. Para empezar a abordar el tema de hoy, voy a hacer a mi estilo una remembranza que me toca en lo más profundo de mi ser. En el mes de diciembre del año que feneció, cuando ya empezaba el bichito a jorobar en el suroriente del Asia y empezaban los primeros síntomas en Europa. Primero se pensó que había arrancado en marzo y ahora las investigaciones dicen que esto se retrotrae hasta fines del año pasado. En diciembre entonces del 2019, yo estaba entre otros países que estaba en Italia. Y en Italia estuve, entre otras ciudades, en una ciudad que yo particularmente amo porque me deleita, que se llama Firenze, la ciudad de las artes y además la ciudad de la politología. Allá me encuentro desde los grandes pintores del Renacimiento hasta el gran Niccolò Maquiavelo. Y estuve en el sur de Italia, que para mí fue lo más fascinante que yo haya conocido. Estuve particularmente en Sicilia, en su capital Palermo y en Corleone, por razones además de una investigación que yo he estado adelantando. Y en ese periplo por Firenze y por el sur de Italia y por Roma, me encontré personas que por supuesto no conocía, que podían frisar los 65, 70, 75 y 80 años. Eso muy razonable en el continente europeo, donde la proporción de niños no es que abunde mucho. Y me encontré estas personas amables, queridas, entusiastas, con expresiones vitales que me hacen recordar la teoría del entusiasmo del gran alemán Wolfgang Goethe. Y cuando pasan las semanas y el bichito se nos mete y nos alarma y nos perfora, y comienzo a escuchar las expresiones del señor ministro de Finanzas de Japón. Óigase bien, el señor ministro de Finanzas de Japón, hablando de que los mayores de 70 años deberían morirse deprisa para evitar lesionar o lastimar la economía de sus países y la economía del planeta. El ministro de Finanzas del Japón estaba hablando en una sociedad, óigase bien,
de 120 y pico millones de habitantes, de los cuales el 32%, más de la tercera parte, han cruzado el umbral de los 60 años. Y más o menos en esa especie de línea de tiempo aparece una señora muy curiosa, que la hemos escuchado por razones obvias, la señora Christine Lagarde, que fue presidenta del Fondo Monetario Internacional, que es la presidenta del Banco Central Europeo, pero que tiene un rasgo que para mí es más invitante. Es una señora investigada en el 2014 y sancionada 2 años después, en principio, por malversación de fondos públicos en la República Francesa. Y la señora dice que la existencia de lo que se llaman ancianos, ya no este es el Consejo de Ancianos de las viejas ciudades del mundo antiguo, que era tan respetable y que era evocado con tanto respeto. Cuando ella habla de la ancianidad, lo habla con soslayo, lo habla como sacando el látigo contra una porción generacional de la humanidad. Y dice la señora Lagarde, como si ella fuera pues una adolescente de 18 años, que los ancianos viven demasiado y que por lo tanto eso es un riesgo para las economías del mundo actual. Y luego se dirige específicamente a la franja de los jubilados, es decir, a ese mundo de los ancianos que son pagos, porque no todos los ancianos son pagos. En las ciudades de América Latina, ciudades de doble estructura, como dirían los especialistas de aquello que llaman la sociología de la arquitectura japonesa, en estas ciudades que tienen centros y periferias, que tienen cascos turísticos y villas callampas, tugurios o favelas, uno ve un porcentaje inmenso de estos que llaman ancianos, sin dónde recostarse, sin qué comer, durmiendo sobre el pavimento público y además recabando de noche en los basureros, en las canecas de basura, lo que pueden más o menos metabolizar para medio sostenerse en las próximas 24 horas. Pero la señora Lagarde la cogió además contra toda la franja generacional y dijo esta afirmación afrentosa, irrespetuosa, pero además de una medianía mental sin precedentes. Y para rematar la escena de esa trilogía tétrica, apareció Dan Patrick, el señor que es vicegobernador de Texas, y el señor que es vicegobernador de Texas, es decir, que debería ser más atento al sur de los Estados Unidos, en una parte del antiguo territorio mexicano, de esa franja de tierra que los norteamericanos a sangre y fuego le quitaron a México y descuajaron del país de Zapata y del país de Octavio Paz cerca del 40% de su territorio. Pues el señor vicegobernador de Texas, el señor Patrick, Mr. Patrick, dice que los mayores de 70 años se deben sacrificar voluntariamente en aras de la economía de su país. Pues bien, en la Italia que yo recorro en diciembre del año pasado, parece que tuvieron discípulos. La señora Lagarde, el ministro de Finanzas japonesa y Mr. Patrick, porque en la Italia de esa época y aún en la España de esta misma época, hubo una especie de decisión de dejar morir a los llamados ancianos, a los calificados con semejante menosprecio, para, según los argumentos, mantener o preservar la vida de las más jóvenes, adolescentes, juveniles o infantes generaciones. Ese fue el hecho que se estrelló contra nosotros y que nos obliga entonces a esta reflexión en la que intentamos incursionar.
porque eso se replicó también en Colombia, solo que en Colombia se replicó de otra manera, porque los colombianos somos de cierta forma por idiosincrasia, no solamente creativos, no solamente somos desmesurados, como diría García Márquez, sino que también somos melifluos. Solemos disfrazar con palabras de cierta liviandad, de cierto matizaje, solemos disfrazar nuestras más profundas creencias, sentimientos o decisiones. Y entonces aquí la cosa se presentó de otra manera. Encierren a los viejitos esos. A esos hay que encerrarlos 3 meses más, 2 meses más. A esos hay que extenderles la cuarentena. Porque a esos pobres y frágiles viejitos nos va a tocar protegerlos. Y entonces incluso en los ascensores de los edificios, como en la unidad en la que yo habito, aparecen unos carteles indicando cómo tienen que actuar los cuidadores de semejantes viejitos. Es decir, apareció esa franja de los ancianos como una especie de colección de bienes humanos desechables. Y ese lenguaje sicarial se fue tomando a raíz de la pandemia el escenario de la sociedad nuestra. Una sociedad, por cierto, descuajada, desordenada, desencuadernada. Una sociedad que, como diría un senador de la República, y esto no lo vayan a coger como una promoción electoral, Iván Marulanda, una sociedad que está parada al borde del abismo. Entonces aquí el asunto se presentó de manera absolutamente distinta, pero tiene la misma intención, la misma intención. Hay un poeta armenio que yo cité en uno de mis tantos textos, un poeta armenio que empieza en un verso diciendo: el hombre es un frágil recipiente, una débil copa. Él no dijo los ancianos, dijo el hombre es un frágil recipiente, una débil copa. Porque la parga, la muerte, asalta desde infantes de 2 meses hasta hombres de 90 y pico de años. Y les voy a poner una anécdota que a mí me sorprendió. Vietnam ha sido un país heroico, heroico. No estoy interesado en que me lo crean o no me lo crean. Hace parte de mi más profunda razón de ser. Vietnam sacó de su país, expulsó de su país a los invasores japoneses. Los invasores japoneses habían invadido Vietnam, como lo hicieron con Corea, como lo hicieron con China cuando construyen el reino del Manchukuo, como lo hacen con Indonesia, porque era la franja del mundo que ellos iban a apropiarse en ese pacto que hicieron con la Alemania de Hitler y con la Italia de Mussolini. Y allá los expulsó un pueblo aparentemente débil, un pueblo de hombres y mujeres pequeños. Y esa guerra la dirigió un hombre llamado Ngoyen Bonjap. Y luego, en 1954, casi una década después, Vietnam expulsa al segundo imperio que lo pretendió colonizar. Expulsa a los franceses. Y en el combate de Dien Bien Phu, óigase bien, los herederos de Napoleón Bonaparte fueron arrasados militarmente. Y el hombre que dirigió esa guerra se llamó Ngoyen Bonjap, el mismo de la Primera Guerra. Y a principios de la década de los 70, Vietnam expulsó a la intervención norteamericana que comenzó a principios de la década de los 60 en su país. Y no solamente en su país, en el resto de Indochina, en Laos y en Camboya. Y el hombre que básicamente los expulsó, fundamentalmente los expulsó, se llamaba Ngoyen Bonjap, el llamado ministro de Defensa de la República Democrática de Vietnam del Norte. Es decir, ese hombre estuvo en 3 grandes guerras. Y óigase bien, murió a los 103 o 104 años. En cambio, en su país hubo niños de 7 u 8 años que murieron, lo cual quiere decir que cuando el poeta armenio habla de que el hombre es una débil copa o un frágil recipiente, no exactamente estaba señalando
a los que llaman ahora adultos mayores, otros llaman los ancianos, con actitud de menosprecio, y los colombianos tropicales del poder, estos dictadores tropicales del poder, le llaman los abuelitos, porque lo dicen con el tonito, le dicen con el significante, lo dicen con la teleología, lo dicen con la intención de un absoluto menosprecio que los agrega a esa tribu insensible e indecorosa dirigida por Legar, por Mr. Patri y por el ministro de Finanzas japonés. Eso es lo que en este debate vamos a ver. ¿Hasta dónde realmente esto ha sido protección de esos adultos mayores o ha sido la más ramplona vulneración de derechos constitucionales? Y le voy a agregar esto, y ha sido la vulneración de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Por cierto, la única declaración jurídica en el mundo internacional que vincula jurídicamente, es decir, que es de absoluto cumplimiento, porque así lo determinó la cumbre de Teherán de 1968. Entonces nos metemos en este debate. Y yo empiezo a decir que estos hechos nos obligan a una consideración sobre las generaciones. ¿Qué son las generaciones? Porque en el fondo lo que nos están diciendo la trilogía esta terrible es de que hay que cercenar a la generación de los mayores. Y lo que nos están diciendo aquí los tropicales, esta burocracia tropical, es que hay que meter, hay que encerrar a esta generación de bobalicones y de inservibles que no le apartan nada ni al mundo ni a la sociedad colombiana. El tema de las generaciones es un tema que fue caro, digámoslo así, a dos grandes concepciones frente al caso. La primera, a la concepción cuantitativa de lo mensurable, es decir, una generación se mide por los años. Esa es la subcultura del calendario. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo respondes biológica y psíquicamente según tu edad? Hasta un pensador de los más brillantes del mundo, hasta uno de los padres del positivismo, Augusto Comte, se metió en estas consideraciones. Pero hay una segunda escuela, por decirlo así. Hay una segunda mirada. Según la segunda mirada, una generación no se mide por el tiempo de la biología, sino por el tiempo de la historia. ¿Y cómo se mide la generación por el tiempo de la historia? Porque hay unos acontecimientos que son los que producen el punto de inflexión. Es lo que distingue el atrás, el ahora y lo que viene. Es lo que articula la combinación de los tiempos. Digámoslo así, lo que ensambla el ejercicio de la verbalización de los verbos. Y de acuerdo a tales acontecimientos que quiebran la humanidad, que ponen puntos de inflexión, entonces uno dice, hemos percibido últimamente tres grandes generaciones. La primera fue la llamada generación de las entreguerras, la generación que se mide entre el final de la última guerra europea y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la última guerra europea, que es la guerra del 14 al 18, ha sido considerada por toda la cultura paneuropea y copiada por los, digámoslo así, por las opiniones que le son serviles. Ha sido tomada como la Primera Guerra Mundial. Bueno, son las vainas absurdas del mundo, ¿no? Eso es como cuando llaman a la final del campeón de la serie, de una de las series de béisbol en los Estados Unidos, creo que la serie americana, contra el campeón de la serie nacional, y a esa final le llaman, digámoslo así, la Liga Mundial de Béisbol, como si ellos representasen el béisbol de toda la humanidad y de todas las naciones del planeta deportivo. Pues también le llamaron a esto la Guerra Mundial. Esto es una guerra europea fundamentalmente.
Y fue una guerra europea por disputarse los territorios del mundo perimetral. Entre ese final de esa guerra del 18, que además le tocó una cosa parecida a la de ahora, ¿no? Le tocó la llamada gripe española, que exactamente no se originó en España y que produjo, oígase bien, algunos hablan de 50, otros de 70 millones de muertos, que son los muertos de las dos guerras estas. Entonces, entre el final de esa guerra y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra que va del 39 al 45, se produce una generación. Y es una generación que concibe escuelas en la filosofía y que concibe escuelas en el arte, desde el dadaísmo, el cubismo, desde lo que se llama el existencialismo, aunque puede tener raíces atrás, pero florecen con esta generación. Es una generación del desencanto, una generación que siente como la han venido matando. Es la generación que vio los bombardeos en Europa y que vio algunos bombardeos en Asia y que vio trifulcas de batalla devastadoras en el norte africano, que conoció el alma más oscura de la guerra, que es lo que no hemos conocido realmente los colombianos. Los colombianos no hemos vivido una guerra de batallas campales. Si la hubiéramos vivido, estoy absolutamente seguro que en el famoso plebiscito referéndum, el no había sido estruendosamente derrotado. Pero aquí hemos vivido de cierta manera una guerra un poquito tropical, porque a mí nadie me puede venir a comparar el 1.000.000 de muertos que ha producido esta guerra desde que, digámoslo así, de manera arbitraria pudo haber empezado en abril de 1948 con el asesinato del caudillo eterno de Gaitán hasta ahora. Nadie me la puede venir a comparar con las guerras de Europa de millones y millones y millones de muertos. Entonces, esta fue una primera generación. Y luego se produce una segunda ruptura histórica en 1968. Se venía cocinando desde el comienzo de la década de los 60. Se venía cocinando esta generación con la aparición de las primeras protestas contra el racismo en los Estados Unidos. Es que esto no es de ahorita. A la gente se le olvidó que esto tiene, óigase bien, si hablo del 60, esto tiene 60 años de historia. Pero si lo echo para atrás, esto tiene siglos de historia, el racismo. A tal punto que hubo hasta un candidato, George Wallace, un candidato del sur de los Estados Unidos que levantó la campaña electoral levantando la bandera del racismo. Y entonces contra esta manifestación del racismo, que en los Estados Unidos impuso el apartheid, que obligaba a los blancos, que los blancos podían ocupar de la mitad para adelante de los puestos del transporte público, los blancos, y los negros de la mitad para atrás, que incendiaba con el Ku Klux Klan iglesias bautistas, iglesias metodistas en los Estados Unidos, con la gente adentro. Es decir, lo que pasó en el Chocó, que nosotros hemos condenado tanto, Bojayá, fue repetido en los Estados Unidos 20, 30 y 40 veces. Y contra esto se levantaron figuras preclaras que se pretenden desconocer, desde Stokely Carmichael, John Brown, Malcolm X, hasta ese hombre gigante, que se llamó Martin Luther King. El hombre del hermoso discurso de la víspera de que lo asesinaran. El hombre que dijo, no temo morir. Eso es lo que dicen ahora los manifestantes en los Estados Unidos. No temo morir, porque Dios me llevó a la cima de la montaña y he visto el valle de la tierra prometida. Todo esto dio lugar a una generación de los 60 que eclosionó como nunca en Mayo-París de 1968 y que produjo la primavera de Praga de Checoslovaquia de ese mismo año y que tuvo el lastimero episodio de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas de la capital federal de México, la Plaza de Tlatelolco. Y luego vino una generación, otra en grueso, que es la que nos tocó de los 90 para acá, y ahora con mayor razón en el siglo XXI, que se llama la generación de las redes sociales, la generación de en línea, lo que estamos haciendo incluso de manera forzada.
Entonces, allí hay una concepción histórica del tema generacional. Aquí tengo un libro bellísimo de una pluma, de las mejores plumas colombianas, de Abel Naranjo Villegas. Se llama Generaciones Colombianas. Y también tiene una aproximación histórica al tema de las generaciones. Y habla a partir de las dimensiones de la humanidad, habla del hombre estético, del hombre social, del hombre político, del hombre económico. Solo que está ahora en guerra. Aquí lo que se está confrontando también es el hombre económico, esos que dicen todo el mundo a la calle, no importa cuántos muertos aparezcan. Y los otros que dicen, por Dios, hay que cuidarse, porque toda vida que se le arranca a la humanidad es una laceración contra la esencia misma de la humanidad. Entonces, se ha venido hablando de eso, del tema de las generaciones. Y vino una gran pregunta, una pregunta incluso que fue de Ortega y Gasset en la discusión con el marxismo. ¿Qué es lo que impulsa la historia? Porque el marxismo planteó que era la lucha de clases y puso ejemplos históricos muy fuertes, muy contundentes. Para Ortega y Gasset, de cierta manera, era el vitalismo, las expresiones generacionales. Pero para mí, de cierta forma, Goethe resolvió esto. Lo dije hace rato. Si algo mueve la historia, se llama el entusiasmo. Yo particularmente creo en eso, el entusiasmo. El entusiasmo fue lo que hizo que el hombre que cambiara la escena de Europa no fuera Erasmo de Rotterdam, el más importante de los intelectuales, porque no tenía sino sangre de rana entre las venas, como diría el autor de Retablos Bolivarianos, sino que el que cambiara Europa fuera Martin Luther King, el que cogió la bula del Papa, la partió, la azotó, la pisó y la quemó en el atrio de la iglesia de Wittenberg. El entusiasmo es lo que mueve la historia. Y el entusiasmo me excusan. El entusiasmo no escoge si tiene 10 años, tiene 20, tiene 40 o tiene 70. Y oigan unos datos que yo les quiero decir. A los 71 años, Sócrates, el maestro de los maestros, estaba reflexionando. Este tropical de aquí lo hubiera metido encerrado a Sócrates. A los 80 años, Platón, el maestro de las ideas universales, estaba reflexionando. A los 90 años, óigase bien, Demócrito y el mismo Epicuro a los 71, que fueron el paradigma de Marx para su tesis filosófica, también estaban reflexionando. Agustín de Hipona estaba sentando a los 76 años la patrística. Diderot, el gran maestro de la enciclopedia a los 81, y oiga, y Voltaire, al que sí que tenemos que leer en la Colombia de hoy, el autor de ensayos sobre la tolerancia, estaba a los 84 años. Y Manuel Kant, el reloj de Königsberg, Alemania, lo estaba haciendo Manuel Kant a los 80 años. El mismo Marx a los 65 estaba pensando. Sartre a los 75, Simone de Beauvoir, la autora del Segundo Sexo. Simone de Beauvoir, tan comparable para mí a Hipatia, a Safo de la poetisa La Isla de Lesbos, o a George Sand a los 78 años. De Gaulle, esa figura de la grandeza que evocara en una maravillosa entrevista Álvaro Gómez Hurtado a los 80 años. El sabio de sabios George Steiner, que escribió un libro pequeño, bellísimo, titula La idea de Europa. Óigase bien, a los 91 años le hicieron las últimas entrevistas. El maestro colombiano Germán Arciniegas a los 99 años. El maestro Ginás, que está considerado hoy la primera autoridad neurológica del mundo, pensando a los 85 años, incluso metido en el proyecto de modificar la estructura molecular del agua, del H2O. Óigase bien, León Tolstoy, a los 80 años escribió un libro bellísimo, bellísimo, que titula, Dios mío, La Sonata Kreutzer, de León Tolstoy. Bueno, aquí pudiéramos pasarnos eso. Y si me llego a lo contemporáneo, arranco con el autor del milagro económico chino, Deng Xiaoping. Lo hacía a los 93 años. Te quedan 5 minutos. Bueno, 5 minutos. Bueno, para que se dé cuenta que no solamente el tropical
limita a los llamados ancianos, sino también nuestra querida coordinadora. Bien, para ir rematando en los 5 minutos, pongo el reloj. No, porque Yolanda necesita también su media hora. Deng Xiaoping, ese chiquitico que medía 1,52, medía apenas 1 centímetro menos que Jean-Paul Sartre, el autor del milagro chino, el autor de la famosa frase: no importa que el gato sea blanco o negro con tal de cazar ratones. Óigase bien, a los 93 años dirigía ese país. Y el señor Zhou Enlai, el gran canciller de la historia, para mí es tan grande y quizás más grande que Metternich y que Bismarck, que Talleyrand, incluso que Kissinger. Óigase bien, sacando a China de su aislamiento y de su pobreza a los 78 años. Y los de ahora, el señor Putin con los 68 años, doble maestro de artes marciales. El señor Xi Jinping con los 67. Bueno, por razones de higiene mental no quiero mencionar en esta generación al presidente Trump de los Estados Unidos. ¿Eso qué es lo que prueba? Eso lo que prueba es que la teoría de los bienes desechables, ubicando a los hombres de la última generación, es una teoría mendaz y mentirosa. Pero voy a rematar de la siguiente manera. Algunos maestros de la filosofía dicen que hay 2 tipos de filosofía: la filosofía presentacional y la filosofía representacional. La filosofía representacional es cuando yo hablo por el otro o permito que el otro hable por mí. Y la filosofía presentacional es cuando cada uno es vocero de sí mismo. Pues esto es tropical, esta burocracia tropical, no solamente a nivel nacional, sino también en las regiones, pretende aplicarnos la filosofía representacional para los llamados adultos mayores. Ustedes no tienen protagonismo, ustedes no son sujetos de la historia. Un poco más y van a plantear que hay que quitarles el derecho al voto para el sufragio universal. No, ustedes tienen que dejarse conducir por nosotros. Por Dios, ¿qué tal eso? Y ya para terminar, insisto, esta es una violación de derechos constitucionales. Esto hay que cobrarlo cuando pase la pandemia. Hay que hacerle caso a Rudolf Homs, que propuso en un bello escrito en el periódico El Tiempo: dice, los adultos mayores vamos a tener que conformar un gran partido político para no votar por esos chiquillos que están haciendo con nosotros los que pretenden hacer. Claro, se refieren a cualquier chiquillo, a los chiquillos de la burocracia tropical, sino que esto es una violación, óigase bien, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una violación del primer artículo que habla de la igualdad y de la dignidad. Ustedes saben que el gran triángulo de los derechos humanos son la dignidad, la libertad y la vida. Es una violación del artículo 2 que habla de la no discriminación. Aquí hay una discriminación de orden generacional. Es una violación del artículo 3 que habla de la libertad. De la libertad. Encerrados en cárceles disimuladas, le vamos a tener que aplicar el famoso verso de Miguel Hernández: dadme las llaves, carcelero, que a un hombre como yo no le atarás el alma. Pero es una también violación del artículo 7 que dice igualdad de todos ante la ley. Aquí no hay igualdad normativa, aquí hay igualdad estratificada. Pero es una violación del artículo 13 del derecho a circular libremente. Y es una violación del artículo 30 que dice que ningún Estado puede pretender suprimir, ingerir o violar en estos derechos. Yo estoy convencido, a manera de epílogo, absolutamente convencido, que hay que reemplazar ese autoritarismo. Por eso me encantó la frase que escogió de Eduardo Galeano la doctora Jaramillo González. Hay que reemplazar ese autoritarismo, esa orden que se dio, por una autoconciencia ciudadana y civilizada, en lo que si alguien está preparado, excúsenme, son los adultos mayores. Muchas gracias a ustedes.